Muchas gracias, buenas noches. Vamos a continuar llevando a cabo este curso en una nueva sección muy importante, los profetas y el desarrollo del carácter, ¿verdad? Vamos a ver los profetas del Nuevo Testamento. Yo sé que esta parte es controversial. Algunos pastores han sido enseñados en sus institutos bíblicos que ya no hay profetas, que en el Nuevo Testamento pues no hay, ¿no? Y que pues si nosotros somos una iglesia neotestamentaria, pues ¿cómo es eso de que hay profetas, no? Tampoco creen, por supuesto, en los apóstoles. Si ya no hay apóstoles y confunden así a las personas comentando, bueno, unos son los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles. Dice, nada más hubo 12. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con personas como el apóstol Pablo, que no conoció en el grupo, en el equipo, al Señor Jesús, sino fue por una aparición de él? ¿Qué pasa con apóstoles como Matías, ¿no? Que es producto de echar suertes en oración ante el Espíritu Santo para seleccionar, ¿no? Y el ministerio apostólico es vigente. Cuando venga el Señor, Él va a venir por una iglesia con los 5 ministerios, como dice Efesios 4:11, dice que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. Entonces, por eso digo que este estudio es un tanto controversial, pero vamos a la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y de conducta, y el Espíritu Santo nos dice Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Bien, ahora bien, ¿hay profetas en el Nuevo Testamento? Es la pregunta obligada. ¿Fue el ministerio profético solo para el Antiguo Testamento? Hay quienes citan la carta a los Hebreos, en Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces argumentan que pues ya los profetas ya no existen, nada más fueron en el Antiguo Testamento, porque ahora toda la revelación, toda está en el Señor Jesucristo. Por supuesto que sí, toda la revelación es de Él y para Él, y la gloria es para Él, pero Él estableció estos ministerios, ¿verdad? 5 ministerios. Muchos opinan en la actualidad que ya no existen los profetas, ya no existen los apóstoles, ya no existen los dones, ¿no? Hay iglesias que prohíben, así escúcheme bien, prohíben que se hable en lenguas. Dicen, no deben de hablar en lenguas en esta iglesia. Luego hay iglesias que los hermanos enseñan, así escúcheme bien, enseñan que los dones de sanidades no están tan vigentes, que por eso Dios ha hecho la medicina y los avances de la medicina. Y pues son verdades a medias o imparciales que apagan la fe, ya que los dones del Espíritu Santo están vigentes. Eh, Ellos dicen, ya no hay profetas en la actualidad, y toman a veces un versículo y lo hacen una ley, se vuelve un legalismo, ¿no? Y toman, por ejemplo, Mateo 11:13, que dice, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan.
Dicen, Juan es el último de los profetas, ¿no? Y lo que sucede en ese texto se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Juan corresponde a esa línea de profetas del Antiguo Testamento que es una voz que prepara el camino del Mesías. Es un antes y un después. Cristo es el antes y el después, ¿no? Las predicciones sobre el Mesías, se abre una nueva etapa donde la iglesia surge como el cuerpo de Cristo y empieza a operar junto con la iglesia 5 ministerios. Bueno, voy a comentar antes de pedir a mi hermano Andrés una opinión. Se ha sabido que esa doctrina en los medios teológicos, sobre todo en las escuelas de pastores, en los seminarios, esa doctrina teológicamente se llama cesacionismo. ¿De dónde viene la palabra cesacionismo? De que han cesado los dones, han cesado algunos ministerios. El cesacionismo rechaza la idea de que Dios continúe revelándose por medio de antiguos modos, y por eso es importante en la escuela de profetas enseñar esto, ¿verdad? Porque la profecía es uno de los medios más importantes que Dios usó y que sigue usando. Los que creemos que sigue usando, según los teólogos, nos llaman continuistas. Son los que dicen que continúa, que los ministerios siguen continuando, que, que creemos que son existentes y necesarios, muy importantes para la vida de la iglesia. Bueno, pero ¿qué dice Jesús? Que lo más importante, el Señor Jesús, es la, la palabra, ¿no? Andrés Lechuga, ¿qué nos dices de estos conceptos? Sí, el cesacionismo, pues que dice que las lenguas cesaron y que los milagros cesaron y la unción, pero no es así porque Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios que están vigentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Y además, en el Nuevo Testamento está el primer profeta, Juan el Bautista, pero no solamente como profeta, sino como sacerdote, porque él representa el sacerdocio arónico que le da paso al sacerdocio de Melquisedec, que le da paso a Cristo como sacerdote. Pero Juan el Bautista profetiza, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es uno de los profetas del Antiguo, pero que da paso a los profetas del Nuevo Testamento, pero ahora son profetas del Espíritu Santo, porque el 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones. Los dones de revelación son palabras de ciencia, palabras de sabiduría y discernimiento de espíritus. Son dones de revelación. Luego siguen los dones de inspiración, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son dones de inspiración. Y luego los dones de poder son el de milagros, el de fe y el de sanidades. Entonces, todo eso nos complementa como iglesia para seguir adelante. Entonces, hoy más que nunca se necesitan los dones del Espíritu que fluyan, y ya sea el profeta que se mueva en los dones de poder, o el apóstol, o los congregantes, pero los dones son para toda la iglesia, y está por cumplirse un buen número de profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, pero que se van a cumplir en la segunda venida de Jesucristo. Entonces tenemos que darle paso siempre a los dones del Espíritu,
para entrar en lo profético, porque dice Eclesiastés, mejor son dos que uno. Y luego en el profeta Samuel tenía una compañía de profetas. Entonces hoy más que nunca se necesita una generación emergente de profetas, pero que estén unidos y que estén en una compañía de profetas. Amén. Amén. Una compañía de profetas como esta, Ciema de Águilas, donde ya hay más de 250 egresados que pues han trabajado y todos están trabajando también en sus iglesias. No creo que debamos ser como esa mano que está deteniendo las fichas de dominó, tratando de impedir que siga, ¿verdad? Esa línea de bendiciones, de dones que el cielo tiene, y el hombre interviene y dice, es que ya no hay. Y esos son los cesacionistas, ¿no? Bueno, pero decía yo hace rato, está bien, ok, no entremos en discusiones. Si lo dice la Biblia y lo dice el Señor, lo creo y lo vivo. Y si no, pues no. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesús dio instrucciones y muchos leen de corridito ciertos pasajes y no los entienden. Me voy a detener en uno de ellos. Es Mateo 23:34. Ahí está. Dice el Señor claramente, Mateo 23:34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Qué envía el Señor? Profetas. El Señor envió y sigue enviando cuando usa este verbo, participio presente, envío, habla de continuidad, no de pasado ni en todo caso de futuro. Yo os envío nabís, profetas y sabios y escribas. Y luego dice algo más, ¿eh? Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Bueno, pues se cumple. Dice, y de ellos a unos, ¿verdad? A uno que otro. Entonces, es muy claro, el propio Señor Jesucristo está diciendo, yo les voy a enviar, yo les envío profetas, sabios y escribas. Ahí está en tu Biblia, ¿verdad? Entonces, implantando el ministerio profético, que fue el curso anterior, y que hay todo un libro que hemos trabajado, estuvo con nosotros el profeta Heikki Takala y su esposa, y nos estuvieron exhortando. Miren, si ustedes no han leído, amados de este grupo, implantando el ministerio profético, tienen que leer el libro, solicítenlo. Ya saben que se lo podemos enviar. Ahí en implantando el ministerio profético, estudiamos cómo los profetas son la boca de Dios y son la boca de un Dios que no está mudo, es un Dios que sigue hablando. Y los profetas llevan el mensaje que aún no se ha revelado, porque así lo enseñan las siguientes escrituras. Hay mensajes que aún no se han revelado y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Otra cosa que dice ahí, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, es decir, Dios aún tiene secretos de revelación a sus siervos los profetas. Ya vimos en el pasaje anterior que Jesús mismo dice, aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, o sea, escritores, ¿no? Manda, hermana. Entonces, en estos pasajes de Deuteronomio y de Amós,
son muy importantes porque Dios a lo largo de la historia, pues mantiene algunas cosas ocultas que nos son ocultas a nosotros como seres humanos y luego las va revelando a su tiempo como su voluntad, sus planes para su pueblo, pero esa revelación viene muchas veces y ha sido a través de los profetas, ¿verdad? Entonces, los que piensan que los profetas del Antiguo Testamento ya no son igual a los del, perdón, los que piensan que los profetas del Nuevo Testamento, que los vamos a ver ahora, ya no son igual a los del Antiguo Testamento, dicen, bueno, es que los profetas del Antiguo Testamento ya los revelaron en la palabra de Dios escrita, ahí ya todo está revelado. ¿Para qué vamos a necesitar que alguien nos traiga una revelación de Dios? Es lo que piensan algunos, ¿verdad? Y quiero decirte que la iglesia no recibió todo el conocimiento necesario para su desarrollo y hoy más que nunca necesita ese conocimiento para ser desarrollados. Jesús, el mismo Señor, no le reveló todo a sus discípulos, solo les dijo lo que necesitaban en ese momento los que les ayudaría en ese momento histórico, pero les prometió que enviaría al Espíritu Santo y que Él revelaría lo que les faltaría. Esto es bien importante, vean ustedes. Juan 16, 12, 15, Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Si yo hubiera sido Pedro o Santiago o Juan, le hubiera dicho, pues dínolas, dinos. Pero el Señor dijo, no las pueden comprender. Y la iglesia está así, hay cosas que no podemos comprender. Es la obra del Espíritu Santo. Los dones que ya mencionó también el hermano, que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los será guiando a la plena verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les dirá, les anunciará las cosas que van a suceder. Es decir, el Señor con visión futura, futurista, dijo, el Espíritu Santo les va a revelar. ¿Sí? Recuerdan, ponga cuidado en estos versos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo dice, les hará saber las cosas que han de venir. Así dice en otra versión. El futuro, o sea, una de las funciones del Espíritu Santo es anticipar las cosas que vendrán, ¿no? Por eso necesitamos del profeta hablando por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, si la iglesia a la que usted pertenece no cree en los profetas, bueno, ¿qué va a hacer usted allí? Estaría incompleta. El profeta Oscar Venegas una vez dio una explicación que a mí me pareció extraordinaria cuando estábamos en un curso de guerra espiritual y dijo, miren, eh, cuando atrapaban a un gran guerrero que usaba la espada y o sea, el enemigo lo atrapaba, lo primero que hacía es que le amputaban dos dedos, los dedos, el pulgar y el índice, se los amputaban, se los cortaban. Y entonces, ¿con qué quedaba? Con tres dedos, ¿no? Dice, si usted toma la espada con 5 dedos, es una espada que va a triunfar donde sea que haya, ¿no? Aquí está mi espada. Mira.
Entonces, pero sí, no es lo mismo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, con 5 dedos, y ya dije los dedos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, 5 ministerios, que agarrarla con 3. Si usted quiere agarrar cualquier objeto, una espada con 3 dedos, ¿qué va a pasar? No va a tener el mismo apoyo. Entonces, es lo que ha pasado mucho con la iglesia, decía el profeta Venegas. Pusieron al pastor como figura central de la iglesia y aceptamos a los pastores, aceptamos a los evangelistas y a los maestros, nada más. Pero si quitas el índice, que es el dedo del profeta, así te dice el Señor, o el pulgar, que es el dedo del apóstol que apoya al profeta, apoya al evangelista, apoya al pastor, apoya al maestro, ¿no? Y pues necesitas los 5 dedos para empuñar la espada. Una ilustración que a mí me gustó mucho. Y bueno, si la iglesia abandona lo profético, sería desobedecer las escrituras. Si abandona los dones, sería desobedecer las escrituras. Yo estoy convencido que si el don de profecía fuera permitido en todas las reuniones, o la usara el pastor en sus prédicas, esa iglesia iba a tener un alimento muy fresco y muy bueno. Bueno, ¿qué dice nuestro hermano Andrés Lechuga? Perdón, profeta. ¿Qué dice usted respecto a estos comentarios? Sí, el asunto es que la palabra de Dios es una palabra que va en una revelación progresiva, y nosotros vamos caminando en esa revelación progresiva. Y Jesucristo mismo dijo a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro contesta: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces esa revelación es muy importante, y todo lo que incluye el don de profecía y los poderes para recibir la segunda venida de Jesucristo, para que tengan la perspectiva. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele lo que habrá de venir. Amén. Amén. Lo que habrá de venir, bueno, ya ven lo que está pasando hoy día. Vamos a tomar luego otros temas. Vamos a entrar ya de lleno a los profetas en la iglesia primitiva. Vamos a analizar cada uno de los profetas que están en la iglesia primitiva, cuando nace la iglesia, cuando está en el Nuevo Testamento. Y bueno, sin duda alguna tenemos que hablar con la ayuda del Espíritu Santo, el profeta de profetas, el más grande de todos los profetas, que abrió su boca para darnos a conocer la palabra de Dios, sin duda alguna fue el Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, en él fluyeron los 5 ministerios. Jesucristo es el apóstol, el enviado del Padre. Es profeta porque viene a dar un mensaje de parte de Dios. Es evangelista porque él es un ganador extraordinario de almas por todos los siglos. Es maestro, le decían rabí, y es pastor, él dijo: yo soy el buen pastor. Entonces en Jesús Cristo fluyeron los 5 ministerios, y el ministerio profético se manifestó claramente en la vida del maestro. La gente lo identificaba como maestro, como profeta, como nabí, no solo como rabí, sino como nabí, es decir, profeta. Ya expliqué eso. Lucas 13:33
dice algo que dijo Yeshua el Salvador. Les quiero pedir un favor, si tienen la bondad de silenciar sus, Silencio, por favor. por favor, de silenciar, porque hay mucha interferencia y se está grabando la clase. Gracias por su atención. El Señor Jesucristo dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él está hablando de sí mismo como profeta y él murió ahí en Jerusalén, por eso dice que el profeta había de estar allí. Ahora, la vida ministerial de Cristo Jesús todo el tiempo tuvo una fuerte unción profética desde el comienzo. De hecho, él es el cumplimiento de Deuteronomio 18:18. Todo Israel esperaba a un profeta poderoso de Dios. Desde los días de Moisés, dijo la Escritura, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moshe, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, dice el Señor. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces todo Israel estaba esperando a ese profeta y fue el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el que trajo esa revelación. Hermano, en los cursos que hemos dado, hemos explicado más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesucristo. El Señor Jesucristo fue un profeta y un hombre profético, 100%. ¿Verdad? Ahí dice las probabilidades que un hombre cumpliera solo 8 de las profecías es 1 a la 10, a la 17ª potencia. O sea, la vida de Jesucristo está completamente determinada como profeta. Yeshua, por su forma de ser, su personalidad, su mensaje, su obra, siempre se le reconoció el título en forma natural. Por ejemplo, en Juan 4:19, si usted lee el encuentro que tiene con la mujer de Samaria, la samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo, me parece que tú eres profeta? Porque el Señor le dijo, pues sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Sas! ¿Verdad? Vea usted el don de palabra de ciencia en Cristo Jesús como profeta. En Mateo 21, 45 y 46, cuando los fariseos tratan de atraparlo, dice, entendieron que hablaba por ellos para al buscar cómo echarle mano, le temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Vean ustedes, ¿qué nos dice hermano Andrés sobre el ministerio profético del Señor Jesucristo, de Yeshua? Sí, es un gran ministerio como profeta de profetas. Él es el buen pastor, la puerta de las ovejas, el obispo de nuestras almas. Él es el profeta de profetas y él inicia el ministerio con un llamado al arrepentimiento, porque él dice en el libro de Mateo, dice, arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. Arrepentíos porque ha llegado el reino de los cielos. Entonces es la esencia del profeta de llamar al pueblo al arrepentimiento, porque después se cumple una palabra que dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció. Entonces el llamado es arrepentidos y es el llamado constante de Dios a través de sus profetas
del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una misericordia de Dios en su justificación a través de Jesucristo. Y el arrepentimiento genuino solo se da con la ayuda del Espíritu Santo, por la cauterización de la conciencia de muchas personas. Realmente tenemos que clamar que el Espíritu Santo haga que se arrepientan todas las personas que toquen sus espíritus, que se arrepientan, y ya se está haciendo una labor profética, lo que dijo Jesucristo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, ¿qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y el producto de la justicia es la paz. Entonces, en México, como no hay justicia, no hay paz. Y hay injusticia, hay violencia. Entonces, el llamado profético es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Bueno, entonces tomen nota todos ustedes, lo pueden poner en su tesina a Jesucristo como profeta, ¿no? Pero vamos a continuar con los profetas en el Nuevo Testamento y uno de ellos es Ana. Nos encontramos a una profetisa, a una ancianita, Ana. Esto está en el libro de Lucas capítulo 2. El nombre de Ana significa agraciada, llena de gracia. Y es eh, una mujer, cuando los judíos estaban en esa relación del pacto con Jehová, estaba el templo, ¿no? Hubo una anciana que se llamó Ana, la profetisa, así era conocida. Ya está en el Nuevo Testamento como Ana, la profetisa. Dice que ella nunca faltaba al templo, rindiendo servicio sagrado noche y día con ayunos y con ruegos. Ahí en Lucas 2:36 dice eso, y que cuando conoce al niño, al hablar acerca del niño Jesús, a todos los que esperaban en ese entonces la liberación de Jerusalén, les profetizó en el sentido básico de anunciar la revelación del propósito de Dios. Vea usted ahí en casa, lea Lucas 2:38. Ana es una profetisa y era una mujer de carácter intachable. Ella se casó después de haber sido casada solamente 7 años, dice, hay algunos datos biográficos de ella, ¿no? ¿A los cuántos años le gusta a usted que se casaban las mujeres en Israel en ese entonces? Más o menos a los 15 años, a los 15, a los 17. Y dice que esta mujer estuvo casada 7 años y había pasado 84 años como viuda. A ver quién me hace la cuenta cuántos años tenía Ana. Si ella, vamos a suponer, se casó muy jovencita, a los 15 años, allá en Israel, como era la costumbre, 7 años de casada, bueno, los años de su edad, 15. Súmale 7 años que estuvo casada y luego enviudó y 84 años de viuda. ¿A qué edad llegó la ancianita Ana? 110 años. ¿Qué te parece? Esta mujer, pues seguramente vivía en el templo, dice día y noche, ha de haber tenido desamparo como viuda, pero era servidora del templo de Jehová. ¿Usted cree que las pruebas, las tentaciones no fueron muy grandes? Mas Ana, con la ayuda de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, lo venció todo y corresponde a lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo 5:3, fue de verdad viuda, una viuda de verdad. Ahora, Ana amaba la casa de Dios, como esa ancianita, ¿no?
La casa de Dios, dice, no se separaba del templo. Hoy día ya no existe el templo judío, ya no. Hay infinidad de sinagogas, infinidad de iglesias cristianas, hay iglesias en bodegas, hay iglesias en construcciones, hay iglesias en auditorios que se reúnen, pero el templo, ¿cuál es el templo hoy día? El cuerpo, es Uno templo del mismo. Espíritu Santo. Entonces, si en el espíritu ella está haciendo lo que no separarse de orar, ¿verdad? Ella oraba sin cesar, era una mujer de grande abnegación. Dice ahí que servía a Dios en ayunos y oraciones de noche. Vamos, ¿qué profetiza? Y cuando ve al niño, ¿verdad? Lo bendice. Ella estaba en oraciones día y noche, es decir, estaba hablando con Dios como su mejor amigo, tenía relación con personas piadosas, era conocida, era popular ahí en Jerusalén. Usted iba al templo de Jerusalén y se iba a encontrar con una mujer que le iba a dar palabra, le iba a dar profecía. Ana la profecía. En relación al desarrollo del carácter, hermano, yo te quiero decir que nunca es demasiado tarde para que Dios trabaje en tu vida. No digas, ay, es que ya estoy viejita, no, yo ya no sirvo para nada, que no, nunca digas eso, Ana. Ella servía al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, convendría que todas las cristianas, todas las mujeres, los pastores, estudiaran detenidamente un poco más el carácter de Ana para adquirir sabiduría, ¿verdad? Si Dios usó a Caleb, usó a Josué 25 años después que fueron enviados. Y Caleb tenía 80 años y dijo, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, Ana es alguien que nos muestra los deberes de la mujer cristiana. Si hubiera varias profetisas como Ana, en cada iglesia tengan la seguridad que habría mucha bendición. Es un ejemplo digno de imitarse, ¿no? Su firmeza, su santidad, sus años, su abnegación, sus ruegos continuos, su ayuda. Ay, ojalá hubiese muchas cristianas que pudiesen ser como ella. Suelto la profecía para todas mis hermanas. Andrés Lechuga, ¿qué nos dices de Ana? Sí, nos habla acerca del carácter de Ana, de fidelidad a Dios, sirviendo en su templo, porque al enviudar, pues joven, pudo haberse casado, porque el marido había muerto, pero ella decidió servir en la casa de Dios. Como para los hermanos judíos es muy importante la oración. Hablan de la tefilá, de hacer oración en el templo. Y Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Entonces, hoy más que nunca deben levantarse anas que oren en las noches, en las madrugadas, en el día, pero la oración debe ser guiada por el Espíritu Santo y sin cesar, porque ella cuando ella vio a Jesucristo, vio lo que ella había orado, lo que había profetizado, vio a Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que lo que estamos profetizando algún día lo veremos, porque es la fe en acción, es la esperanza, que la certeza que se espera, y toda profecía tiene que ser una certeza y una esperanza. También tenemos que tener cuidado, tenemos que juzgar la profecía de acuerdo a la palabra. Como dijo Pedro, dice, pero tenemos la palabra escrita que es infalible. Pero sí, que se levanten Anas
para estar haciendo la oración profética, pero no solamente de la edad adulta, sino de la edad joven, de jóvenes y de adultos y adultos mayores. Pero hoy más que nunca se necesita el clamor de un pueblo profético por lo que se va a venir, porque Dios no quiere que tengamos temor, sino que estemos preparados para lo que se va a venir. Hasta ahí, profeta, gracias. Amén. Encontramos a otro profeta del Nuevo Testamento. Recuerden, estamos viendo del Nuevo Testamento de la iglesia primitiva para todos aquellos que dicen que ya se acabó con Juan la unción profética. No, es que tenemos que ver este fundamento de apóstoles y profetas. Simeón. Simeón significa el que escucha, el que oye, el que está atento con su oído, escuchar. ¿Quién es Simeón y por qué digo que es profeta? Pues porque profetizó. Es un anciano justo, un hombre reverente que entró en el templo el mismo día que José y Miriam, María, la madre del Señor Jesús, llevaron al niño a presentarlo el mismo día. Este hombre, guiado por el Espíritu Santo, entró al templo. El Espíritu Santo le reveló que era el momento en que él tenía que ir otra vez allí, estar ahí, presente, porque Dios le había revelado a Simeón que antes de su muerte vería a Cristo. Por lo tanto, tomó al niño en sus brazos, como está en la diapositiva, bendijo a Jehová y bajo el poder del Espíritu Santo profetizó una confesión de su fe tremenda, que el niño que tenía en sus brazos sería el Salvador, que la salvación misma, la salvación planificada por el amor de Dios para la humanidad, le dijo a la madre del niño también otra profecía. Este niño es puesto para la caída y para el levantarse a muchos en Israel. Vean ustedes, Simeón, justo, piadoso, es un hombre que le profetiza a María algo más, algo que vendría en el futuro de esta mujer cuando va a presentar a su niño, que iba a pasar por una aflicción tremenda, una espada dolorosa atravesaría su corazón por la angustiosa muerte de ese bebé que en ese momento el viejito profeta lo tenía en sus manos. ¿Verdad? Entonces, cada palabra, si usted lee ahí en el libro de Lucas capítulo 2, tiene una importante esencia, ¿no? Cuando dice que Cristo iba a ser un blanco de contradicción, que iba a levantar o a caer, como dijo el propio Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, ¿verdad? Varón de dolores, ¿no? Entonces, Cristo tuvo muchos enemigos, ¿no? Pero de Jesús dice, que iba a ser causa de la caída de muchos en Israel, ¿no? Que había de ser la piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, vean ustedes ese cántico de Simeón, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que más me gusta a mí, profeta Andrés? Bueno, una de las cosas que me gusta de Simeón, que ya después que profetizó lo que pasaría con él, que le dijo a María que iba a sufrir, etcétera, de repente dice, Señor, ahora despides a tu siervo en paz.
porque mis ojos han visto al Salvador, ¿no? Entonces, él, ya anciano, tenía la revelación de que iba a ver a Jesucristo y que nada en el mundo se iba a igualar a ese momento que tuvo él con él y que ya podía morir en paz, porque había conocido a Cristo. ¿Qué nos dice Andrés del profeta Simeón? Simeón da una profecía directa y personal a Jesucristo que se cumple lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Entonces, cuando le dice una espada traspasará al niño, está diciendo el cumplimiento de Isaías 53, pero le está diciendo una profecía personal y también se lo está diciendo a su madre. Y su madre ya había tenido otra profecía de que concibiría a Jesucristo y ella dijo, hágase con tu sierva de acuerdo a tu palabra. Entonces ella ya sabía, pero debe ser doloroso para una madre decir que le van a sacrificar al niño, al hijo. Mas, sin embargo, María dijo, hágase con tu sierva como has dicho. Entonces es maravilloso Dios porque por Jesucristo somos justificados y a través de su sacrificio en la cruz, pero eso se profetizó desde Isaías y se cumplió en la profecía personal que Simón dijo lo que remarcaba el profeta. Despides a tu siervo en paz porque mis ojos han visto a mi Salvador. Entonces, el Salvador de Israel es Yeshua y el Salvador del mundo es Yeshua, porque dice el apóstol Juan el Bautista, el Cordero de Dios, y no solamente de nuestros pecados, sino de todo el mundo. Entonces, el mundo tiene un Salvador, pero necesitamos darlo a conocer y que se ore para que lo reciban, para que puedan recibir el Salvador. Pero hay salvación para todas nuestras almas. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Y después de tener un encuentro con Cristo, puedes decir, Señor, te doy gracias porque despides a tu siervo en paz, porque gané 1000 almas, porque le hablé a mi familia de tu amor, de tu salvación. Ya me puedo marchar, como decía Pablo, ¿no? Para mí el morir es ganancia, ¿no? Y ahora sí, ¿cuántos de ustedes pueden decirlo? ¿Verdad? Necesitamos tener al niño Jesús en nuestros brazos para decir, este es el Salvador, ¿verdad? Bueno, vean qué tremenda profecía del profeta Simeón, ¿verdad? Entramos con otro profeta en el Nuevo Testamento. Bueno, Juan el Bautista, voy a tratar de irme más rápido. El Señor Jesús hizo 2 confesiones muy importantes. Ahí en Mateo 11:11, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y después dice el Señor, ojo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es como si el Señor dijera, bueno, este hombre es un gran profeta, pero viene una nueva etapa donde el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que este profeta, ¿no? Él dijo que salieron a ver al desierto, una caña mecida por el viento o un profeta. Y dijo él más que un profeta, ¿no? El apóstol Lucas, cuando habla de Juan el Bautista como profeta del Dios Altísimo, le dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos.
y que si los preparó, ahí está en la gráfica de foto, Juan el Bautista o Juan el Inmersor, eso significa el bautismo inmersión. Juan el Inmersor, sumergiendo en el agua del río Jordán al Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos dice más la Biblia de Juan el Bautista? ¿Cuál es el asunto? Bueno, Zacarías. Su papá se llamó Zacarías. Hace un momento Andrés Lechuga nos decía que Juan el Bautista también representaba el sacerdocio. Y Juan el Bautista, por delegación, por sucesión, pudo haber sido sumo sacerdote o sacerdote de la clase de Abías, pero no. Él agarró su pelo de camello y se fue al desierto, pero su papá era sacerdote. Juan el Bautista es tan importante que aparece mencionado en la Biblia. ¿Y qué creen, hermanos? En el Corán también. Para los musulmanes, el Bautista tenía una trascendencia. Él era un sacerdote de la familia de Aarón. ¿Y qué era Aarón? Era de la familia de los sumos sacerdotes, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista era Zacarías, estaba casado con una muchacha, una señora, mejor dicho, no era muchacha porque era ancianita, incluso cuando engendra a Juan, que se llamaba Isabel. Y era pariente de María, seguramente era una prima de María, la madre de Jesús. Cuando está ese Zacarías, el ángel le da profecía, fíjate, un ángel profetizando. Quizá nos ha faltado poner ahí las profecías de los ángeles. Le dijo, porque será grande delante de Dios, no va a beber vino ni sidra, sino será lleno del Santo Espíritu desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, y irá con él el espíritu y el poder de Elías. Entiendan qué importante era Elías y qué importante era Juan en los negocios del Padre en el reino de Dios. Tenía el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Como usted y yo, que fuimos rebeldes delante de Dios, y ahora el Señor por su gracia nos ha puesto entre los justos. Entonces, cuando Zacarías dice, y bueno, ¿y cómo voy a conocer esto? Que voy a tener un bebé, pues si ya soy viejo. ¿No conoce usted a mi mujer? Mi mujer es de edad avanzada. ¿Y sabes qué le dijo el Gabriel? Yo soy Gabriel, le dice, un ángel del Señor. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, pero te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que ese día se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, ¿no? Y te imaginas el sumo sacerdote, bueno, el sacerdote de la tribu de Aarón, mudo, pues quedó mudo por causa de no creer la profecía del ángel. ¿Qué nos dice Andrés Lechuga? Sí, recibió la profecía del ángel y Zacarías, pues se tardó ahí en el templo, entonces la gente sabía que algo había pasado, había un milagro. Y ya cuando salió ya no podía hablar, entonces se dieron cuenta de que había sucedido el milagro de recibir una profecía o de la comunicación con el Señor, porque el Señor se comunicaba con Israel en el lugar santísimo. Y entonces Zacarías
después ya que nace el niño puede hablar. Entonces, que Dios nos libre de la incredulidad y podemos hacer una oración en este momento. Padre, líbranos de la incredulidad, de la duda, líbranos, danos la certeza, el oído que tiene fe, oídos de fe, porque el oír viene por la palabra, el oír viene por tu palabra, Señor, que oigamos con fe. Como dijo Cristo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y afina nuestros oídos en el carácter profético, del desarrollo del carácter, afina nuestros oídos, para que sepamos que tú estás diciendo. Líbranos de la incredulidad, la duda, el temor, y ayúdanos, Señor amado, bendito Dios. Amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. La mujer de Zacarías era Elizabeth, algunos dicen que era Isabel, más o menos es el mismo nombre en hebreo, Elizabeth. Entonces encontramos a María en un encuentro con Elizabeth, y cuando se encuentran las dos mujeres, porque María, después de que ya está pues fecundada, preñada por el Espíritu Santo, va a visitar a Elizabeth, a su prima, y dice que estas mujeres se llenan de júbilo. ¿Y cómo estaría el asunto que el bebé de Elizabeth brinca en el vientre? Y eso hace que esta mujer se dé cuenta, ¿no?, de la llenura del Espíritu Santo que trae ahora el otro bebé de María, ¿verdad?, que viene en su vientre, y cuando la saluda, ¿verdad? La criatura saltó en el vientre y fue llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar. Recuerden que ella era de la tribu arónica. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa declaración la agarró el pueblo católico y la hizo hasta oración. No se haga, cuando usted era católica, bien que la cantaba y la decía, y verdad, y el creo en Dios todo poder, y el Padre Nuestro de corridito, como periquita, periquito, ahí estaba usted. No, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y es verdad, nosotros consideramos a María como bendita, porque así lo dice la palabra. Dijo Elizabeth, ¿cómo se concede esto a mí, que venga la madre de mi Señor, ¿no? Por esa salutación. Y luego, bueno, estos son pasajes de la vida de Juan el Bautista, pero hay un pasaje muy trágico, muy trágico. A mí me da mucha pena. Bien dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, que algunos profetas, pues, si Él quiere, pudiesen ser mártires, ¿no? Dios lo iba a permitir. Un pasaje trágico es la muerte de Juan, de ese bebé que saltó en el vientre. Murió decapitado a instancias de Salomé, una bailarina sensual que, pues no sé, excitó al rey Herodes, y la mamá perversa de lo peor, ¿verdad? Hace falta estar loco o ser un satanista loco para pedir una cabeza de regalo, ¿no? Y Juan, un hombre santo, ¿verdad?, que estaba denunciando el pecado sexual, estaba denunciando una unión incestuosa, porque esta mujer pues tenía relaciones con su hermano, no se había divorciado, ya se iba con el otro, ¿no? Entonces, pues fue un asesinato horrible de Juan el Bautista. Entonces, lea usted el Evangelio de Marcos, ¿no? Y cómo pues terminó este profeta. Vamos a ver otros profetas ahí en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, porque ha habido hombres que dieron su vida por causa de Cristo, como Juan. Usted dirá, bueno, ¿qué otros profetas hay
en el Nuevo Testamento, pues muchos. ¿Puedes imaginarte que los israelitas que se convirtieron el día de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, el apóstol Pedro anuncia y les dice a todos esos, fue un sermón de 3,000 convertidos que luego se bautizaron, les dice, ustedes son los hijos de los profetas. ¿Cómo llama a los cristianos conversos? En ese momento, así dice la Biblia, ¿eh? Los llamó Pedro, los hijos de los profetas. Entonces, pues son los profetas, ¿no? Ya vimos las compañías de profetas, los hijos de las profetas, haciendo referencia al espíritu de profecía derramado en la iglesia en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo envía a sus apóstoles, predica Pedro y les dice a todos los israelitas que se convirtieron en Pentecostés, les dice, ustedes son los hijos de los profetas, ¿no? Fue un discurso fuerte, fue un discurso lleno del Espíritu, que fue de gran bendición. Vamos a ver otro profeta en el Nuevo Testamento que es Ágabo. Ágabo es un juego de palabras que significa amor. De ahí viene la palabra de amor ágape, ágape, que es el amor de Dios, el amor sin condiciones. Y algunos dicen, no, es que ágabo significa langosta o chapulín. No, no. Yo prefiero creer que significa amor, ¿no? Los profetas del Nuevo Testamento, nosotros debemos ser profetas de amor. Una y otra vez les he dicho en la escuela de profetas, si tú vas a ejercer el ministerio profético, hermana, ejércelo con amor, ¿verdad? No con juicio, que tu amor sea más fuerte que todo juicio. Ágabo, según la tradición cristiana, es uno de los 70 discípulos. Esto no lo dice exactamente la Biblia, pero tradicionalmente decían, bueno, ¿y quién era Ágabo? Ah, ¿se acuerdan de la misión de los 70? Pues había un hombre que se llamaba Ágabo y era ese. Y es considerado profeta por sus contemporáneos. Lucas lo menciona en el libro de Hechos por lo menos 2 veces, ¿no? Eh, Ágabo es alguien que, ahí está la gráfica, toma el cinturón de Pablo, se ata y le advierte que iba a ser encarcelado, hace un acto profético. Este viernes a las 8 de la noche vamos a hablar sobre el asunto de los actos proféticos. ¿Qué son los actos proféticos? La iglesia tiene que aprender también a moverse con los actos proféticos. Gloria a Dios, diga alguien. Pues hace un acto profético, le toma el cinturón de Pablo y se amarra. Y esa actividad delante de Pablo le dice, así será encarcelado el dueño de este cinturón si se va a Jerusalén. Pero no, que Pablo era más terco. Algunos dirían, ay, pues no vayas, no vayas. No, pero nadie podía detener a Pablo, era gloria a Dios, un terco, él todo por Dios, y a pesar de que sabía que iba a ser encarcelado, él fue, ¿verdad? Finalmente acaba yendo. También Ágabo predicó una gran hambre, esto es tan real, que dijo que, bueno, le creían tanto a este profeta que se generó una administración de socorro ahí en Hechos 11:28, en donde los hermanos de Jerusalén y Judea hacen una colecta económica para ayudarse. Y hay un historiador que se llamó Flavio Josefo, que menciona que realmente en la historia, más que la historia bíblica, en la historia secular, hubo una gran hambre, y esa gran hambre fue la que pronosticó Ágabo. Ese señor Flavio Josefo, el historiador, escribió un libro
en el reinado de Claudio, que se llamaba el libro Antigüedades Judías, y según la tradición, también Ágabo murió mártir, murió sacrificado también. Vamos a ver algunos profetas desconocidos, al igual que en el Antiguo Testamento no se dice su nombre, en el Nuevo también, en Hechos 11:27, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Otra vez la presencia de profetas en el Nuevo Testamento. ¿De dónde fueron? De una ciudad a otra, de Jerusalén a Antioquía. Estaban los profetas. El término profeta quiere decir alguien que habla de parte de Dios, y vean el intercambio profético ministerial que hay entre las iglesias, ¿no? Hay varios libros apócrifos, como son, hay un libro antiguo de ese tiempo que se llama La Doctrina de los Apóstoles, es un documento del año 100, no es bíblico, que quede claro. Hay otro que se llama la Didaché, donde viene la palabra didáctica, que habla de cómo trabajaban los profetas en ese entonces, ¿no? Da consejos. Bueno, vamos a ver. Los 12 cristianos de Éfeso son profetas, ¿sí? En la iglesia de Éfeso hubo 12 cristianos. En Hechos 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo llega a Éfeso y se encuentra algunos discípulos ya cristianos. ¿Y qué creen que les pregunta Pablo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué creen que responden? Pues no, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les dice Pablo, pues entonces, ¿en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Ya nos explicó el profeta Andrés, el bautismo de arrepentimiento. Y dice, bueno, Juan los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, y cuando oyeron esto, pues bueno, sí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero Pablo les impone las manos. Él es un portador del Espíritu Santo, de los dones, y dice la Escritura en Hechos 19:6, vea usted, que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y hablaban en lengua y profetizaban. Y dice la Escritura en Hechos 19:7, eran por todos unos 12 hombres. Por eso están, si profetizaban, recibieron el Espíritu Santo, pues los 12 cristianos de Éfeso. Perdón, hermano Andrés, le doy la palabra, disculpen. Sí, perdón, profeta. Adelante, adelante, lo que he venido. Sí, en Hechos capítulo 1 habla acerca de 120 que se congregaron en el aposento alto, 120, y en Hechos 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y entonces lo explica el apóstol Pedro y dice, este es el cumplimiento de la palabra: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y profetizarán. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo trae a los creyentes una inspiración para profetizar. La atmósfera del Espíritu Santo es una atmósfera profética donde nos inspira a profetizar. Y dice Hechos 2 que los oían hablar las maravillas de Dios. Entonces,
que la maravilla más grande de Dios es haber enviado a su Hijo Jesucristo, y entonces la profecía es cristocéntrica, y al profetizar de Cristo estamos profetizando salvación. Amén. Pues todo aquel que esté inspirado y hable de Cristo, de la salvación de Cristo, está profetizando, como profetizó Simeón: mis ojos han visto al Salvador. Entonces, roguemos que el Espíritu Santo nos inspire, nos llene, para que podamos nosotros profetizar a los hijos, a los hermanos, pero con una certeza de que es el Espíritu Santo por la inspiración que Él nos da, porque la definición de profeta es Naví, que significa hombre inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, que nos inspire para profetizar. Amén. Amén. Sí, gracias. Como los israelitas que se convirtieron en Pentecostés, como estos profetas desconocidos que iban de Jerusalén a Antioquía, como los cristianos de Éfeso, ¿no? En estos 12 cristianos de Éfeso, hermanos, podemos ver un cristianismo incompleto, ¿no? Incompleto, ¿en qué sentido? Cuando Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dicen ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es lo que pasa con varios hermanos amados que creen en Jesucristo, pero aún no reciben el poder, el amor del Espíritu Santo en sentido ministerial, ¿no? Vean ustedes, aquí encontramos que el dador del Espíritu Santo es Jesús. El que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Pero el bautismo del Espíritu Santo hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Si usted no tiene lenguas todavía, si todavía no está trabajando hondamente en la iglesia, es tiempo de pedir el Espíritu Santo. Pídalo con fe, aleluya, Shema Hayah, y el Señor le va a dar estas lenguas, ¿verdad? Ya se nos acabó casi el tiempo. Me dan 5 minutitos más para terminar el tema. Miren, hermanos, los profetas y maestros de Antioquía. Antioquía es una iglesia muy, muy poderosa de la iglesia primitiva. Se les llama cristianos. Faltan, sí que 5 minutos. A ver si, miren, se está grabando. Los profetas ministran revelación de Dios, pero los maestros son necesarios para confirmar los profetas. Dice aquí la escritura que Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero y la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Vean esta combinación, profetas y maestros. Son dos ministerios sumamente poderosos y se imaginan cuando están unidos qué sucede. Profetas y maestros, y hasta dan los nombres de los profetas y maestros, la Biblia. Y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, era negro, era un hombre de color. Lucio de Cirene, Mananaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ¿verdad? Ahí está la iglesia de Antioquía, todavía existe, todavía están las instalaciones antiquísimas, ¿no? Fue un centro del cristianismo. Ahí se llamó por primera vez a los cristianos se les llamó cristianos. Antes de llamarles cristianos, les llamaban los del camino, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que había profetas y maestros ahí. Hay otros profetas en el Nuevo Testamento que son Silas y Judas.
Silas significa el del bosque y Judas, alabanza, ¿no? Entonces, dice claramente ahí en Hechos 15:32, que Judas y Silas, dice, como ellos también eran profetas, claramente la Biblia en el Nuevo Testamento dice, Judas y Silas eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿no? Entonces, podemos ver que estos hombres, Judas, en la Biblia también en otro lado le llaman Barsabas, a Silas también le llamaban Silvano, aparecen los saludos de Pablo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, eran varones prominentes entre los hermanos, Judas y Silas, ¿no? ¿Verdad? Ellos eran también profetas. Y vean, en la iglesia primitiva hubo varios profetas, había 4 hijas de Felipe el evangelista, eran 4 doncellas, en Hechos aparece, ¿verdad? Que se reunían en la casa de Felipe, ahí llegó Ágabo, las hijas de Felipe, ¿verdad? Eran unas doncellas que pues hablaban de Dios, ¿verdad? Ahí en Hechos 21:8 tenía 4 hijas doncellas que evangelizaban. Y Felipe era un evangelista, es el que evangeliza precisamente al funcionario que venía de Etiopía, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia nos habla de que efectivamente hay profetas en el Antiguo Testamento, escudriña, ¿verdad? Y ese avivamiento que necesitamos es porque el Señor lo va a hacer. Los cristianos de Corinto también había muchos profetas, porque, por ejemplo, cuando dice el apóstol, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, se los dice a los cristianos de Corinto. Entonces, por eso viene ese avivamiento, como lo hubo en el pasado. Las escrituras en el Nuevo Testamento dan testimonio de que Jesucristo envió profetas también y sigue enviando, ¿sí? Así que terminamos hoy esta noche este tema, profetas del Nuevo Testamento. Velo ahí en tu libro y yo estoy convencido del transcurso de un derramamiento poderoso de los dones del Espíritu Santo, porque si hay una cultura anti Dios, también hay un avivamiento y una unción a favor de Dios. Nos despide en oración hermano Andrés Lechuga por la hora que nos pasamos un poquito. Amado Padre Celestial, te damos gracias por cada estudiante, por cada alumno de tu Santo Espíritu, porque son alumnos del Espíritu Santo. Y te damos gracias por permitirnos citar tus escrituras y te suplicamos y te rogamos una atmósfera de tu Santo Espíritu para estar inspirados con gozo, inspirados en tu poder, en tu amor, en tu profecía y hablar de Cristo, que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo perdona pecados, que Cristo es el Redentor. Hablar de Cristo siempre para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Pues amados, nos despedimos esta noche. Dejamos de compartir y nos saludamos